corazón del pacto mosaico revelado en Éxodo 22 se despliega más que una serie de ordenanzas legales. Se revela una expresión viva del carácter de Dios. Este capítulo no solo prescribe lo que debe hacerse, sino que describe a un Dios que forma, educa y disciplina a su pueblo. Es una exposición sagrada que une justicia, compasión y santidad en un mismo pulso narrativo. Cada norma, al ser proclamada, sirve como espejo del corazón divino y como herramienta pedagógica para una comunidad llamada a ser santa, diferente, consagrada. Como lo vemos en el conjunto de los capítulos 20 al 24, conocidos como el Libro del Pacto, el Señor establece principios éticos que tocan la vida cotidiana del israelita común: relaciones laborales, conflictos civiles, obligaciones económicas y deberes morales. En particular, Éxodo 22 hace énfasis en los deberes hacia el prójimo y la restauración del orden cuando éste ha sido vulnerado. A través de este recorrido, nos adentraremos en la mentalidad del legislador divino, que no solo dicta leyes, sino que transforma la cultura, promueve la equidad y llama a su pueblo a vivir conforme a su imagen. Como leemos en Éxodo 22:1, si alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. REVR 2000. Esta disposición no es solo retributiva, es formativa. En ella se manifiesta el principio de la restitución multiplicada, un modo de restaurar el daño y disuadir al ofensor. Este primer versículo es como una llave que abre el resto del capítulo. No se trata solo de evitar el mal, sino de reparar activamente el bien perdido. No basta con castigar, hay que reconstruir el tejido comunitario. Así, cada norma de este capítulo nos acerca más al corazón de Dios, quien no tolera el desorden ni la injusticia, pero cuya justicia siempre va acompañada de misericordia. Este versículo, Éxodo 22:1, inaugura una serie de normas que, lejos de ser arbitrarias, revelan un principio rector: la restitución. El texto afirma que si alguien roba un buey o una oveja y los degolla o vende, debe restituir 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Este castigo diferenciado tiene razones culturales, económicas y pedagógicas. En el contexto israelita, el buey no solo representaba una posesión valiosa, sino una herramienta de trabajo, esencial para arar y transportar cargas. Su pérdida afectaba la productividad familiar, mientras que la oveja, aunque valiosa, no implicaba una pérdida operativa tan grave. La restitución multiplicada tenía un doble propósito: compensar el daño y disuadir futuros delitos. Este principio se opone a la mera retribución vengativa y apunta más bien a una justicia restaurativa. No basta con devolver lo robado. Se exige una compensación que repare el daño causado y restituya la dignidad del afectado. Como leemos en Proverbios 6:30-31, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Este principio refleja que incluso en Minoeseenotesin, la necesidad, la justicia exige responsabilidad. La ley también distingue entre diferentes circunstancias del delito, como vemos en Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Aquí se establece el derecho a la legítima defensa. En la oscuridad de la noche la amenaza es incierta, y la ley reconoce que el dueño puede reaccionar con fuerza letal sin ser culpable de homicidio. Sin embargo, añade inmediatamente: pero si el sol hubiere salido sobre él, será culpado de su muerte. Éxodo 22:3. Este contraste entre la noche y el día muestra que la autodefensa no es una licencia para la venganza. A plena luz se espera que el delincuente sea aprehendido y juzgado, no ejecutado sumariamente. Este equilibrio entre protección de la propiedad y preservación de la vida revela el corazón de Dios. La vida humana, incluso la del delincuente, es sagrada. Lo vemos reflejado también en el mandato de amar al prójimo, incluso al enemigo. Levítico 19:18, Mateo 5:44. El propósito de la ley no es fomentar la violencia, sino mantener la paz social y restaurar el orden roto. En este sentido, la ley mosaica no era un sistema penal draconiano, sino un conjunto de directrices para el florecimiento comunitario. Además, el texto añade que el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Éxodo 22:3. Esta disposición introduce una figura de esclavitud temporal que en el contexto hebreo no era degradante ni permanente, sino una forma de pago con trabajo. Como se especifica en Éxodo 21:2, un hebreo no podía servir más de 6 años. Así, la ley aseguraba la restitución sin recurrir a la prisión perpetua ni al castigo físico. Es una justicia redentora que busca restaurar tanto al ofendido como al ofensor. Finalmente, el versículo 4 declara: si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su poder, pagará el doble. Esta norma diferencia entre lo destruido y lo recuperable. Si el animal no ha sido sacrificado ni vendido, el ladrón puede devolverlo y pagar una compensación moderada. Esto invita al arrepentimiento temprano y evita la destrucción innecesaria. Como lo vemos, la ley se adapta a cada situación con justicia flexible y misericordia activa. En este equilibrio entre rigor y gracia, la Torá anticipa el espíritu del Evangelio, donde la restitución se convierte en una oportunidad para la transformación. Zaqueo, en Lucas 19:8, comprendió esto cuando dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús respondió:
Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. La justicia bíblica no busca solo castigar al culpable, sino convertir al corazón. El principio de responsabilidad, según lo delineado en Éxodo 22:5-6, se extiende a aspectos prácticos y aparentemente triviales de la vida cotidiana, donde la conducta personal puede afectar directa o indirectamente a los demás. Como leemos en Éxodo 22:5, si alguno hiciere pastar su campo o su viña y metiere su bestia, y comiere en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Aquí se establece un principio esencial. Cada persona es responsable no solo por sus acciones directas, sino también por el comportamiento de aquello que está bajo su dominio, como sus animales o sus siervos. Este mandamiento enseña que la negligencia no es excusa para el daño causado. Aunque el dueño del ganado no haya tenido la intención de invadir el campo ajeno, su descuido tiene consecuencias materiales. La ley exige una restitución que no se limita a reponer lo perdido, sino que exige lo mejor, lo más selecto, como forma de corregir y disuadir el abuso. Esto muestra una justicia restauradora y educativa. Quien causa pérdida debe no solo reponer, sino hacerlo de manera que reconozca el valor del daño causado. Como vemos en este principio, el descuido voluntario o involuntario no exime de responsabilidad. Dios instruye que el amor al prójimo implica considerar cómo nuestras decisiones afectan la propiedad, la dignidad y la seguridad del otro. Es el mismo principio que Pablo expresa en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Éxodo 22:6 agrega otra dimensión. Si se prendiere fuego y al quemarse espinos se quemare mieses, amontonadas o en pie o el campo, el que encendió el fuego hará restitución. Aquí el texto aborda un caso de daño accidental causado por un acto común, la quema de campos para limpiar la tierra. Esta era una práctica habitual pero también riesgosa. La ley reconoce que incluso en tareas necesarias, como preparar el terreno para cultivo, hay que tomar precauciones, porque el descuido puede provocar la ruina del prójimo. Aunque el incendio no haya sido intencional, el autor del daño es considerado responsable. Este principio anticipa las modernas leyes de responsabilidad objetiva, donde no se requiere dolo para exigir compensación. Es un llamado a una vida de vigilancia ética. Toda acción humana, por cotidiana que parezca, debe estar guiada por la conciencia del bien del otro. Desde una perspectiva espiritual, este pasaje nos recuerda que la justicia de Dios exige sensibilidad y empatía. No se trata de buscar culpables, sino de restaurar lo dañado. Restituir es una forma de amar al prójimo, de reconocer sus pérdidas, de cargar con sus dolores. Como enseña Jesús en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este mandato no solo tiene implicaciones legales, sino morales y espirituales. Nos enseña que la santidad se manifiesta en cómo tratamos las cosas del otro, en nuestra prudencia, en nuestra responsabilidad diaria. El pueblo de Dios no puede ser indiferente ante el daño que su descuido genera, pues cada acción cuenta y cada pérdida ajena importa ante los ojos de Dios. La justicia cotidiana es también un reflejo del carácter santo del Señor que habita en medio de su pueblo. El texto también contempla situaciones de confianza que estructuraban la vida comunitaria israelita, como leemos en Éxodo 22:7. Cuando alguno entregare a su prójimo dinero o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Esta norma parte de una realidad común. En ausencia de sistemas bancarios, los bienes de valor eran confiados a un vecino. Esta práctica exigía un alto grado de integridad. Si se hallaba al ladrón, éste debía restituir el doble, pero si no, entonces el responsable del depósito debía comparecer, según Éxodo 22:8, delante de Dios, es decir, someterse a un juramento sagrado de inocencia. Esta comparecencia delante de Dios nos introduce en la economía espiritual de la confianza, donde la palabra dada, el honor personal y la conciencia del juicio divino eran mecanismos de justicia. Mentir bajo juramento implicaba invocar el nombre de Yahvé en vano, lo cual traía juicio sobre sí mismo, como advierte Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este principio regulaba no solo lo legal, sino lo moral, formando una comunidad donde la verdad y la confianza eran pilares sagrados. La ley también abarcaba casos más complejos. Como vemos en Éxodo 22:10-13, se establecen responsabilidades diferenciadas cuando un animal confiado al cuidado de otro muere, es herido o desaparece. Si fue presa de fieras, se exigía evidencia, Veto 13. Si fue hurtado, el cuidador debía hacer restitución, Veto 12, salvo que pudiera demostrar que tomó las precauciones debidas. Esta diferenciación refleja un alto nivel de sensibilidad jurídica, que no se contenta con castigar, sino que busca discernir la intención y la diligencia del cuidador. Este enfoque demuestra que Dios se interesa incluso en los detalles menores de la convivencia humana. No solo valora la restitución material, sino el espíritu con el que se actúa. Como lo expresa Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El cuidado, la vigilancia y la buena administración de lo ajeno son virtudes fundamentales para un pueblo que ha sido llamado a reflejar la justicia de su Dios. Además, Éxodo 22:14-15 trata los casos de préstamo. Si alguien tomaba algo prestado y este objeto sufría daño o pérdida, debía restituirlo.
excepto si el dueño estaba presente al momento del incidente. Este matiz es sumamente revelador. Cuando el dueño estaba presente, compartía la responsabilidad. Cuando no, el prestatario debía responder completamente. Esta norma protege al propietario y educa al prestatario en la cultura del compromiso y la restitución. Este principio es profundamente vigente en la espiritualidad cristiana. Jesús lo reafirma en Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero este llamado a la generosidad no anula la necesidad de integridad por parte del que recibe. Prestar no es dar licencia al abuso, y pedir prestado conlleva el deber de cumplir. Por eso el Salmo 37:21 declara: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En resumen, Éxodo 22 nos presenta un entramado de normas que forman una cultura de la confianza responsable. No basta con recibir un bien, hay que cuidarlo. No basta con prestar, hay que hacerlo con conciencia. No basta con jurar, hay que vivir con la verdad. Esta sección nos recuerda que vivir en comunidad bajo el pacto es vivir como guardianes del otro, con justicia, con vigilancia y sobre todo con temor de Dios. La narrativa legal de Éxodo 22 también abarca las relaciones humanas en su dimensión más íntima, la sexualidad. Como leemos en Éxodo 22:16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Este precepto revela la preocupación divina por proteger la dignidad de la mujer en un contexto social donde la virginidad era altamente valorada y la honra estaba estrechamente ligada al estatus familiar. No se trataba de una mera transacción económica ni de reducir a la mujer a una propiedad intercambiable, sino de asegurar su resarcimiento y futuro digno tras una vulneración. En la cultura del antiguo Israel, las relaciones sexuales antes del matrimonio no solo tenían implicaciones morales, sino también legales y sociales. Dormir con una doncella sin estar comprometido implicaba alterar su posibilidad de contraer matrimonio y afectar el honor de su familia. Por eso la ley exigía que el varón asumiera responsabilidad plena. La obligación de dotarla y tomarla por esposa no era una imposición sobre la mujer, sino una protección legal y una forma de justicia restaurativa. En caso de que el padre de la doncella rechazara el matrimonio, Viti 17, el hombre debía igualmente pagar la dote correspondiente. Este detalle muestra que el acto no quedaba impune ni sin reparación, aun si no culminaba en un vínculo matrimonial. Este principio legal se entrelaza con una teología del cuerpo y de la responsabilidad. El acto sexual no es algo trivial, sino profundamente significativo. Tiene consecuencias físicas, emocionales, familiares y espirituales. Por eso, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, Pablo exhorta a los creyentes: huyan de la fornicación, 1 Corintios 6:18, y luego añade: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. 1 Corintios 6:19-20. El cuerpo no es instrumento de placer descontrolado, sino espacio sagrado para la obediencia y la comunión con Dios. Desde una perspectiva espiritual, esta ley apunta a una visión del sexo como don y compromiso. No se reduce a un acto de deseo momentáneo, sino que debe insertarse en una relación de responsabilidad, amor y fidelidad. Dios no aprueba la explotación ni el abuso, sino que llama a la integridad en todas las relaciones humanas. Por eso, esta disposición no busca legalizar el pecado, sino regularlo con justicia y restaurar lo dañado, asegurando que la parte más vulnerable, en este caso la mujer, no quede expuesta al desprecio o abandono. A la luz de todo esto, el mandamiento de Éxodo 22:16-17 es una defensa de la dignidad humana. Enseña que el deseo sexual debe estar vinculado a la responsabilidad moral. En un mundo que muchas veces trivializa el cuerpo y mercantiliza las relaciones, este texto es una llamada contracultural a la pureza, a la rendición de cuentas y a la restauración de lo quebrado. El Dios del pacto no se desentiende de lo íntimo, sino que redime incluso aquello que ocurre en secreto, y llama a su pueblo a vivir con integridad también en lo oculto del corazón y del lecho. La santidad se convierte en el telón de fondo de todas estas leyes, porque el pueblo de Israel había sido llamado a reflejar el carácter del Dios santo que los había redimido. Como dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En este marco, la ley de Éxodo 22:18, no dejarás con vida a la hechicera, debe entenderse no como una orden arbitraria, sino como una expresión del celo divino por mantener la pureza espiritual del pueblo. La hechicería en el mundo antiguo no era vista simplemente como superstición o distracción cultural. Era una forma de invocar fuerzas espirituales ajenas a Dios, y muchas veces estaba asociada a prácticas de manipulación, idolatría y pactos con entidades espirituales contrarias al Señor. Por eso, como leemos en Deuteronomio 18:10-12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. En este sentido, la eliminación de la hechicería no era una medida de intolerancia religiosa, sino una defensa de la santidad del pacto. El contexto era el de una teocracia, en la cual la infidelidad espiritual equivalía a traición al rey soberano. Permitir prácticas de hechicería habría abierto la puerta a una decadencia progresiva de la relación con Dios, a la contaminación del culto y a la opresión del débil mediante prácticas manipuladoras disfrazadas de poder espiritual.
Por eso Dios ordena extirpar esa raíz corrupta, como lo haría Jesús con los cambistas en el templo, Mateo 21, 12, 13, no por odio, sino por amor a la pureza del pueblo. Este mismo celo se manifiesta en el mandamiento. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto a Jehová solamente será muerto. Éxodo 22, 20. La idolatría no era vista como una simple opción religiosa, sino como una ruptura directa del pacto, una infidelidad espiritual grave. Sacrificar a otros dioses era rechazar la autoridad del único Dios verdadero. En una cultura saturada de divinidades paganas, la exclusividad del culto a Yahvé era no solo una marca teológica, sino un acto radical de identidad y fidelidad. Como se declara en Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este principio se mantiene vigente en el Nuevo Testamento, aunque no desde la pena capital, sino desde la separación espiritual. Pablo advierte, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. 1 Corintios 10, 21. Y Juan exhorta, hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, 21. La santidad sigue siendo el sello del pueblo de Dios, y la fidelidad al único Dios es la base de nuestra identidad como creyentes. Por lo tanto, esta sección de Éxodo no debe leerse con los lentes del legalismo severo, sino como una expresión del amor celoso de Dios por su pueblo. El mismo Dios que ordena apartarse de lo impuro es el que anhela morar entre nosotros. Su santidad no es distancia, sino comunión protegida. Su exclusividad no es opresión, sino alianza transformadora. La fidelidad al pacto, en todas sus dimensiones, es la respuesta natural a un Dios que se ha entregado por completo a su pueblo. Pero junto a la severidad de la ley, encontramos una ternura divina que revela el corazón compasivo de Dios. Como leemos en Éxodo 22, 21, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Este mandato no solo establece un deber, sino que activa una memoria histórica y espiritual. El pueblo de Israel, que fue esclavizado y maltratado por siglos, debía recordar su pasado de sufrimiento para evitar repetirlo con quienes ahora estaban en condición de vulnerabilidad. La compasión por el extranjero en la Torá no es una excepción, sino una constante. En Levítico 19:34 se refuerza este principio. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Este imperativo vincula la experiencia vivida con la ética presente. La ley no es solo un mandato externo, sino un llamado a la empatía, a ponerse en los zapatos del otro y actuar con justicia compasiva. La misma ternura se extiende a las figuras sociales más desprotegidas, la viuda y el huérfano. Como dice Éxodo 22, 22, 24, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Este texto revela una realidad conmovedora. Dios escucha con especial atención el clamor del oprimido. No es un juez distante, sino un padre defensor, como lo confirma el Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El lenguaje es fuerte e incluso amenazante, pero refleja la seriedad con que Dios toma la justicia social. La opresión a los indefensos no es una falta menor, es una afrenta directa al Dios que ha hecho del cuidado al débil una señal de su reino. Por eso, estos mandamientos no son meras regulaciones sociales, sino el alma de una ética comunitaria fundada en la misericordia activa. En el Nuevo Testamento esta visión se expande aún más. Santiago resume esta preocupación divina al decir, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. No es posible una espiritualidad genuina sin una praxis que incluya y dignifique a los más débiles. Aplicado a nuestro contexto, este pasaje es una denuncia contra la indiferencia social y una invitación al compromiso con los marginados. En tiempos donde los extranjeros son rechazados, las viudas olvidadas y los huérfanos institucionalizados sin afecto, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera justicia no es abstracta, sino encarnada en actos de amor, defensa y solidaridad. Así, la ley que puede parecer rígida se transforma en un canal de gracia. La severidad del juicio se convierte en protección para los vulnerables. Dios no solo legisla desde el monte, desciende al valle del dolor humano y establece una alianza en la que el extranjero tiene nombre, la viuda tiene voz y el huérfano tiene padre. Y aún más, Dios prohíbe la usura entre hermanos, como lo establece claramente en Éxodo 22:25. Si prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que esté contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Esta directiva es profundamente contracultural. En una sociedad donde el préstamo puede convertirse en una herramienta de poder y explotación, el Señor establece límites éticos claros. El dinero no debe ser instrumento de esclavitud, sino de solidaridad. El término logrero se refiere a aquel que lucra desmedidamente del otro, sin misericordia ni justicia. Dios, en cambio, llama a su pueblo a practicar una economía basada en la fraternidad, donde el préstamo al necesitado no sea una oportunidad para enriquecerse, sino para servir. El corazón de esta ley es la compasión, y su propósito es preservar la dignidad de los más frágiles de la comunidad. No se trata simplemente de no cobrar intereses,
sino de recordar que todos los bienes provienen del Señor y deben usarse para edificar y restaurar. Este principio encuentra eco en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Levítico 25, 35, 37 dice: «Y cuando tu hermano empobreciere, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios». Aquí la compasión no es opcional, sino expresión de temor reverente a Dios. De igual manera, el Salmo 15:5 elogia al justo, que no dio su dinero a usura ni contra el inocente admitió cohecho. En esta visión, la economía se convierte en un terreno de espiritualidad práctica. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña un espíritu aún más radical. En Lucas 6:34-35 declara: «Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada». Este modelo de generosidad pura y gratuita es reflejo del carácter divino. Así como Dios da sin esperar recompensa, nosotros somos llamados a actuar con la misma gracia. Este mandamiento de Éxodo 22:25 denuncia una economía basada en el egoísmo y la acumulación, y propone otra sustentada en el amor al prójimo. Es una voz profética que interpela nuestras estructuras modernas, donde la pobreza se convierte muchas veces en una fuente de ganancias para unos pocos. La ley de Dios llama a una redistribución justa, a una ética de la suficiencia, y a relaciones financieras marcadas por la compasión. Aplicado al contexto contemporáneo, este principio nos desafía a repensar nuestras prácticas financieras, personales e institucionales. ¿Cómo respondemos al necesitado? ¿Vemos su dolor como oportunidad para ayudar o como medio para nuestro beneficio? La economía del reino no se rige por la ley de la oferta y la demanda, sino por la ley del amor. Y esta ley es eterna, justa y profundamente humana. Éxodo 22 también habla del respeto a las autoridades. No maldecirás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22:28. Esta exhortación no solo prohíbe el insulto, sino que subraya la importancia de reconocer que toda autoridad legítima tiene su origen en Dios. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos 13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las desentóspase que hay, por Dios han sido establecidas. El respeto a la autoridad es, por tanto, una expresión de obediencia al orden divino. La murmuración, la difamación y la deshonra hacia los líderes constituyen una rebelión contra el marco de gobierno que Dios ha dispuesto para preservar el orden, la justicia y el bienestar del pueblo. Tal actitud no solo debilita la unidad comunitaria, sino que impide que fluya la bendición de Dios sobre el colectivo. Como lo demuestra la historia de Coré, Datán y Abiram, Números 16, la rebelión contra la autoridad ungida por Dios puede tener consecuencias devastadoras. Este principio se extiende al Nuevo Testamento. En Judas 1:8 se describe cómo algunos desprecian la autoridad y hablan mal de las potestades superiores, actitud condenada por su arrogancia espiritual. La honra, entonces, no se basa en la perfección del líder, sino en el temor reverente a Dios que instituyó esa posición. Por ello, incluso cuando David tuvo la oportunidad de eliminar al rey Saúl, dijo: «No extenderé mi mano contra mí, Señor, porque es el ungido de Jehová». 1 Samuel 24:6. Finalmente, el capítulo concluye con un llamado a la santidad integral. «Y me seréis varones santos, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis». Éxodo 22:31. Este mandato, aunque concreto y aparentemente simple, encierra una profunda lección espiritual. La pureza de la alimentación era símbolo de la pureza del corazón. Comer carne despedazada podía implicar impureza ceremonial, pero también una mentalidad de desprecio por la vida y los límites establecidos por Dios. Como leemos en Levítico 11:44, «Sed santos, porque yo soy santo». Esta frase es un llamado constante en la Escritura a reflejar el carácter divino en todas las áreas de la vida. La santidad no se limita a lo ritual o lo religioso. Abarca la ética, la economía, la alimentación y la conducta diaria. Ser varones santos no es una etiqueta religiosa, sino un estilo de vida separado para Dios, en respuesta agradecida a su redención. Aplicado a nuestra realidad, este pasaje nos desafía a honrar a quienes ejercen autoridad, orar por ellos, 1 Timoteo 2:1-2, y vivir de manera íntegra y consagrada. Cada decisión, desde lo que decimos hasta lo que comemos, puede ser una expresión de santidad. Dios no busca solo creyentes ritualistas, sino hijos que vivan en coherencia con su llamado santo y restaurador. Cada disposición, cada mandamiento de Éxodo 22 revela no solo normas, sino el carácter de un Dios justo, compasivo y santo. Estas leyes, leídas desde el corazón, muestran que la justicia no es fría, la misericordia no es ingenua y la santidad no es inalcanzable. En todas ellas resuena el eco de un llamado a una vida de comunión. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Dios quiere andar con su pueblo en justicia, verdad y amor, no solo como un legislador, sino como un compañero fiel que instruye desde el monte y habita en medio del campamento. Como lo vemos a lo largo del capítulo, las leyes sobre restitución, protección a los vulnerables, economía justa y pureza moral no son desconectadas entre sí. Todas se entretejen como un telar de justicia divina, donde cada hilo refleja el corazón de un Dios que ama la equidad y no hace acepción de personas. Así como el salmista declara: «Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro». Salmo 89:14.
También nosotros somos llamados a reflejar ese equilibrio entre verdad y gracia. Esta narrativa legal, lejos de estar alejada de nuestra realidad, nos interpela profundamente. En un mundo donde el robo adopta nuevas formas, desde la corrupción estructural hasta el engaño digital, donde el oprimido cambia de rostro, a veces ese es el inmigrante, otras el niño sin techo o la mujer explotada, donde el extranjero es rechazado por miedo y prejuicio, Éxodo 22 sigue siendo una lámpara para nuestros pies. Salmo 119 y 105. Nos guía hacia una ética de la compasión que restaura, de la restitución que nace del arrepentimiento genuino, y de la santidad que no se encierra en el templo, sino que se expresa en el amor cotidiano. Como leemos en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el espíritu de Éxodo 22. No una ley que oprime, sino una pedagogía divina que forma corazones, justos, misericordiosos y humildes. En ella se anticipa el Evangelio. Un Dios que no solo demanda justicia, sino que la encarna en Cristo, quien vino a dar cumplimiento a la ley y enseñarnos a vivirla con amor. Que esta lectura de Éxodo 22 no nos deje iguales, que despierte en nosotros el anhelo de vivir conforme al corazón de Dios, de ser agentes de restitución en un mundo herido, y testigos de una santidad que transforma no solo las manos, sino los corazones. Así caminaremos con Dios, no solo obedeciéndolo, sino pareciéndonos a Él.